Bueno, sabéis que en principio ese oxígeno que respiramos pasa por los pulmones a través de los alvéolos a la sangre. En la sangre tiene unos carros que lo transportan, que son los hematíes, a través de la hemoglobina. Y esos son unos carros muy curiosos, porque son carros que se dedican a transportar los gases en el cuerpo. Y hay dos gases que tienen que estar siempre en equilibrio, que es el oxígeno y es el dióxido de carbono, el CO2, el anhídrido carbónico. Pero la hemoglobina de los hematíes tiene más apetito por el CO2 que por el oxígeno. De manera que se carga oxígeno. Sabéis que no son células porque no tienen núcleos, son simplemente transportadores de los gases que tenemos en el cuerpo. Y entonces se cargan de oxígeno en los pulmones y cuando llegan a un sitio, a una célula que se encuentra que tiene CO2, recogen el CO2 y para recoger el CO2 tienen que soltar el oxígeno y entonces así nos van oxigenando. Y realmente quizás la mejor manera de oxigenar una parte del cuerpo sea poniendo CO2 porque enseguida la sangre va y transforma ese CO2, ese anhídrido carbónico, en oxígeno. Y para esto tienen que atravesar algo que son las membranas de las células, de las que vamos a hablar un poquitín, porque creo que puede ser muy interesante después algunos conceptos que vamos a tener de ellos. Pero la membrana de las células, los gases, tanto el oxígeno como el anhídrido carbónico, lo atraviesan tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Sabéis que las membranas es una bimembrana lipídica, es una membrana compuesta principalmente por grasas, donde hay unas proteínas a modo de icebergs que sirven para introducir y sacar fuera una serie de productos. Sabéis que hay mucha gente y hay biólogos muy eminentes que dicen que la inteligencia de la célula no está en el núcleo, que el núcleo es el órgano reproductor de la célula, pero que la inteligencia de la célula está en la membrana, porque la membrana celular es tremendamente sofisticada. No solamente deja pasar una serie de productos y no según le interese, y en ciertas concentraciones y en ciertas direcciones hacia uno o hacia otro. Por ejemplo, hay algunos productos que pasan libremente, como son las moléculas apolares y sobre todo los gases, el oxígeno y el anhídrido carbónico. Hay otras moléculas que son liposolubles, se disuelven en grasas y como la membrana de la célula es una membrana lipídica, es una membrana grasa principalmente, pues la atraviesa muy tranquilamente, como puede ser la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A. Todas, excepto la A y la B, que son las únicas vitaminas o sea, hidrosolubles, que se disuelven en el agua y entonces necesitan otro transporte completamente diferente. Y después tienen también las membranas un transporte activo a través de estas proteínas. Y a través de esas proteínas tienen que entrar pues, las moléculas polares, iones como sodio, potasio, cloro, magnesio, incluso el agua. El agua hay unas proteínas especiales que son las acuoporinas que permiten, son moléculas polares del agua, entonces que permiten que entre el agua, depende de la concentración osmótica dentro y fuera de la célula, pero necesita un transporte especial ese agua. Y desde luego algo que necesita un transporte especial son los aminoácidos. No solamente las proteínas, sino sobre todo sabéis que las proteínas están compuestas por aminoácidos, pero los aminoácidos ya son moléculas muy grandes que necesitan ese transporte activo. Ese transporte activo a través de la membrana está condicionado por unas proteínas que actúan como unas llaves, encajan, es decir, sabéis que las proteínas están compuestas por aminoácidos, los aminoácidos se unen unos a otros por un enlace peptídico, y ese enlace peptídico tiene unas particularidades muy curiosas, muy importantes, y es que ese enlace es rígido, pero por delante y por detrás del enlace los aminoácidos van a girar en un sentido u en otro, que es lo que da la estructura cuaternaria de las proteínas, que tienen una forma especial determinada. Y las proteínas que están en la membrana de las células encajan perfectamente en esa forma de estas proteínas para meterlas dentro o sacarlas fuera de la célula. Eso es importante porque, por ejemplo, la cisteína que utilizamos nosotros en Inmunocal, esa cisteína enlazada, que decimos que está no desnaturalizada y no alterada ni por el calor, ni por métodos mecánicos, ni por... Es que simplemente las proteínas que tenemos en la célula y que se encarga de entrar, de que esta cisteína entre dentro de la célula,
esa molécula de cistina, dos aminoácidos cisteínas enlazadas, tienen que estar de la misma manera que se presentan en la naturaleza. De ahí el éxito de Bonus y Conchaven cuando usan ese suero de la leche y se encuentran que en ese suero lácteo es verdad que esta proteína, la cisteína, estaba con otra molécula cisteína enlazada, cistina, pero con una forma especial, que es la que encontramos en la naturaleza, que es la que permitía atravesar esa membrana celular. Y de ahí el énfasis que se hace en que tiene que ser una cistina no desnaturalizada, no pasteurizada, no calor, no métodos mecánicos y de alguna manera tratada con mucho mimo para no alterar esa forma natural que tiene esa cisteína a la hora de introducirla dentro de las células. Otro tema muy interesante, después volveremos a hablar del oxígeno, que lo hemos dejado ahí pendiente, que acaba de entrar en las células. Otro tema muy interesante es que esa membrana celular, que ya os comento que hay eminentes biólogos que dicen que la inteligencia de la célula está en la membrana, no en el núcleo, que el núcleo es el órgano productor, es que esto depende de las células que sean y de la función de estas células, dejan pasar unos aminoácidos o no dejan pasar otros aminoácidos y los dejan pasar en una dirección y no en otra dirección. Por ejemplo, si metemos la cisteína dentro de las células y nos va a servir para producir glutatión, ya sabéis que en principio el glutatión es el ácido glutámico o glutamato junto con la cisteína, con la glicina, y que el aminoácido condicionante de esta cantidad de glutatión es la cisteína, pues esa concentración de glutatión dentro de las células es miles de veces superior al que hay fuera de las células, que quiere decir nada más que no hay un transporte, no hay una proteína transportadora del glutatión para meterlo o sacarlo de las células. Simplemente el glutatión, los radicales libres se producen en las células y el glutatión tiene que actuar dentro de las células y se tiene que producir dentro de las células. Y fuera de las células, cuando damos glutatión, no llega. No llega porque no atraviesa la membrana celular. Y no vale el glutatión intravenoso, ni el liposomado, ni el microsinado, ni ninguno. Es que no sirve para nada. La otra cosa que también tenemos claro es que la cisteína, ya hemos comentado, tiene que darse de una manera muy especial, muy mimada, muy de forma natural para que pueda atravesar esa membrana de las células. Si no, no tiene la forma espacial para que esos receptores puedan introducirla dentro. Qué curioso que el otro tema que tenemos es que ese glutatión se produce dentro de las células en los ribosomas, que son las fábricas de las proteínas que están muy cerca del núcleo, y sin embargo, dentro de las mitocondrias, hablaremos de ellas, pues ahí la concentración es el doble que dentro de la célula, que en el citosol. ¿Por qué? Pues porque los radicales libres se producen dentro de la mitocondria, es donde tienen que actuar, y sí que existe un transporte activo muy importante desde el interior de las células a las mitocondrias, que es donde tiene que actuar donde se forman estos radicales libres. Habíamos dejado ese oxígeno que atravesaba la membrana de las células, que después atravesaba las mitocondrias y que ahí, ahí participaba en la oxigenación de la célula y el metabolismo celular de la glucosa en el ciclo de Krebs. Y ahí se van a producir los radicales libres. Ese oxígeno que lo vamos a utilizar para literalmente quemar la glucosa y producir energía, ATP, el 95% de él se va a transformar en agua. Pero hay un 5% que se transforma en radicales libres. Y en el cuerpo producimos, entre todas las células, dicen que tenemos 100 billones de células, producimos 30.000 trillones de radicales libres, una auténtica bestialidad. Es verdad que las mitocondrias, cuanto más sanas están, producen más energía y menos radicales libres. Y cuando esas mitocondrias van enfermando, principalmente por el tema de las enfermedades y del envejecimiento, cada vez producen menos energías y más radicales libres. Y esos radicales libres van enturbiando, estropeando el funcionamiento de las mitocondrias y sobre todo esa homeostasis, ese equilibrio interno que tenemos que tener dentro de las células para que todo se haga como Dios manda. Es decir, sabéis que si salvamos un poquito los temas de la física, la frecuencia, energía, vibración que podamos tener, cuando llegamos a la química dentro de la célula nos dice que el pH dentro de la célula es 7,0. Y cuando se altera ese pH un pelín ya nada funciona como Dios manda. Y empiezan a producirse proteínas de una forma extraña, de una forma anómala, y se producen otra serie de sustancias que son las que al final nos hacen enfermar. Entonces, esa alteración de la homeostasis, del equilibrio intracelular, lo van a producir ese aumento de radicales libres.
De forma que no conozco enfermedades por exceso de antioxidantes, por exceso de glutatión, que es el principal antioxidante que existe. Ya comentábamos que siempre que existe una enfermedad, y me da igual que sea un resfriado, que una uña encarnada, que un Crohn, que una colitis, que un cáncer, siempre existe un aumento de esos radicales libres en esas células y siempre es interesante neutralizarlo. Pero no conozco enfermedades por un exceso de antioxidantes, de glutatión, porque es un producto natural y la célula es interesante, es inteligente. Igual que, por ejemplo, no conozco enfermedades por exceso de vitamina C. La vitamina C, cuando se toma en exceso, pues provoca diarrea y el cuerpo la echa fuera. O no conozco enfermedades por exceso por ejemplo, la vitamina A es liposoluble. En la dieta Gerson damos 30 licuados de 30, 40, 50 zanahorias al día. Casi el paciente se alimenta de un antioxidante muy fuerte que es la vitamina A. Y esta vitamina A, vitamina E, vitamina C, que son antioxidantes, son ridículas como antioxidante en comparación a la función de glutatión. Pero el cuerpo es sabio. El cuerpo lo que no le hace falta, la membrana o no lo deja pasar, ya porque tiene suficiente, y lo elimina, pero no va a hacerle daño. El cuerpo realmente es una maravilla impresionante. Es decir, indicaciones. No conozco a nadie que no esté interesado de neutralizar radicales libres. Le va a dar una salud adicional. Va a evitar que se ponga malo. Es verdad que quizás con los años cada vez es más interesante, cada vez tenemos más propensión a enfermar, pero es verdad que un chico, un niño, pues que tome medio sobrecito o un sobrecito de Inmunocal, siempre le vamos a prevenir muchísimo esas enfermedades que podría tener si no. ¿Qué vamos a decir? Que neutralizar esos radicales libres probablemente sea el mejor preventivo del cáncer y el mejor preventivo de enfermedades graves. Y además tiene algo muy interesante que ya todo lo vamos experimentando y es que poco a poco vemos que nuestra salud en general va aumentando, va aumentando. Qué bien estamos al mes, qué bien estamos a los 3 meses, qué maravilla a los 6 meses. Uy, al año qué bueno es esto y al año, a los 2 años y 3 años, sabes que ya no te lo va a quitar nadie, porque probablemente tengas el mejor anti-aging y el mejor promotor de la salud. Esto de que la medicina hoy día se basa en tratar enfermedades, sabéis que en principio esto es ahora, nunca ha sido correcto. La medicina siempre se ha basado en procurar esa salud, ese equilibrio y potenciar la salud del organismo. Potenciando la salud es como vencemos la enfermedad y es como debería de ser. No atacando a enfermedades aisladas. La enfermedad viene cuando se acaba esta salud y esta salud, quizás la mayor indicación que tiene es potenciar estos antioxidantes, estos neutralizadores de radicales libres y no conozco enfermedades por exceso de antioxidantes, exceso de glutatión, exceso de neutralizadores de radicales libres. Esto en primer lugar. Indicaciones todas. Si tenemos claro, hablaremos después, cuando veamos los efectos secundarios que puede tener, que cuanto más grave la enfermedad, somos todos diferentes. No hay enfermedades, hay enfermos, todos somos diferentes, todos tenemos una edad diferente, un estado general diferente, y a unos les bastará con medio sobrecito o un sobrecito, mascotas, niños muy pequeños, niños en general, con un sobre suficiente, y otros ya cuando vamos cumpliendo unos años nos harán falta 2, 4 o 6 sobres al día dependiendo de qué enfermedades tengamos y de cómo nos encontremos. Y, en fin, todo esto lo vamos a aclarar después más tranquilamente. Pero ahora lo que más me gustaría es hablar de las contraindicaciones. Bueno, tenemos 3 preparados, el Inmunocal azul, el plata y el Sport. Y yo sigo diciendo que a mí lo que más me importa de ellos es la cisteína enlazada. Es esa cisteína mimada y llevada a la célula de una manera lo más natural posible para que sea capaz de potenciar la glutatión y neutralice esos radicales libres. Y para mí el 90% de la efectividad de estos productos se debe solo y exclusivamente a esa capacidad de neutralizar radicales libres. Eh, sí, si nos estamos refiriendo a esto, es verdad que el Inmunocal azul, el sobre azul, son 385 miligramos de cisteína enlazada, mientras que de los 6-8 gramos que tiene de las proteínas de la leche, que ahora de los aminoácidos de las proteínas de la leche, que ahora hablaremos también un poquito de ellos, que son interesantes, y que el platino y el sport tienen 585 miligramos de cisteína enlazada.
Sabemos que la cisteína enlazada, a través de ese grupo sulfitrilo, ese grupo SH que tiene la cisteína, pues el glutatión, me estoy refiriendo, ese glutatión, pues por una parte, a ser el mayor neutralizador de radicales libres, el antioxidante maestro, pero también es el mayor quelante, el mayor eliminador de metales pesados, de xenobióticos, de tóxicos, que son los que nos van a ir causando las enfermedades. Y que cuando liberamos esas toxinas, cuando liberamos esos metales pesados, cuando liberamos esos xenobióticos, aparecerán sintomatología. Aparecerá tos, expectoración, bronquitis, manchas en piel, diarrea, dolores de cabeza o lo que sea. Lo que conocemos habitualmente como crisis curativas, que quiere decir que el cuerpo no le da tiempo a eliminar todas esas toxinas que estamos de buenas a primeras liberando y tienen cierta sintomatología. Bueno, por una parte decimos que benditas crisis curativas, está claro, está funcionando el producto. Y por otra parte decimos que si podemos evitarlas, mejor. Es decir, que muchas veces hacen que el paciente se preocupe innecesariamente. Hubo una discusión hace poco con el tema de que si el Immunocal Sport, en que una de las cosas que hace teóricamente el Immunocal Sport, lo primero que tiene son 585 miligramos de cisteína lazada, que es lo que más nos va a importar y lo que más va a actuar y que va a neutralizar radicales libres. Y por otra parte, va a potenciar la producción de óxido nítrico de una manera natural. ¿Qué quiere decir? Dependiendo de lo que el cuerpo lo necesite. Es decir, si tenemos unos capilares que están contraídos porque tenemos enfermedades coronarias, porque ya somos mayores y la circulación la tenemos afectada, si tenemos falta de esa circulación en diferentes partes del cuerpo, entonces vamos a tener una pequeña vasodilatación, que es lo que hace el óxido nítrico. Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, ¿sabéis estos sillones y estas historias que hay que hacen que te vibren las piernas? Bueno, pues esa vibración que provocan esos sillones y que hacen que te alivien las piernas muchas veces, lo único que hacen es liberar óxido nítrico. Esa vibración hace que se libere un poquito de óxido nítrico. El óxido nítrico también es uno de los mayores radicales libres que existe. Pero yo sí me gustaría dejar algo claro. Si el óxido nítrico pudiera aumentar esos radicales libres en ciertas partes del cuerpo, un 5% o un 10%, el glutatión lo vamos a aumentar en un 30%. Y su efecto siempre será antioxidante. Es decir, eh, salía el caso a raíz de una historia que era la artritis reumatoide. Se decía que en enfermedades autoinmunes, en artritis, en enfermedades autoinmunes, el Sport no estaba indicado porque podría aumentar estos dolores. Y a mí me parece que esto no es correcto, ni es justo el decirlo. Estamos con un producto natural y no se precisa receta porque no podemos hacer daño. Ahora veremos un poquito las otras cosas que sí pueden causar. Se basa en una pregunta que le hacen a Jimmy Goodman sobre qué contraindicaciones podrían tener el Immunocal Sport. Y él dice que rebuscando podría ser que en los casos de hipotensión, de tensión baja, no estuviera indicado porque ese óxido nítrico pudiera hacer que bajara más todavía la tensión. Yo no estoy de acuerdo. No puedo estar de acuerdo. El cuerpo es tremendamente inteligente y tremendamente sabio para saber lo que hace con cada producto. Es decir, el Immunocal Sport está indicado especialmente en deportistas. Lo toman muchísimos atletas. Sabemos que la hipertensión es un problema en gran medida de la edad, cuando se van endureciendo las paredes arteriales. Y entonces cuando va apareciendo esa tensión un poquito mayor. El 90 y tantos por ciento de los atletas con 20 años o con 20 y tantos años tienen hipotensión y tienen unos latidos cardíacos muy bajos, 40, 50, 55 pulsaciones por minuto y una tensión siempre baja. Y son los que más toman el Immunocal Sport. Entonces, no le puedo echar la culpa no le puedo buscar una contraindicación en esa hipotensión que se decía. Pero después hay una frase que le llaman a que le atribuyen a Jimmy Goodman, que se interpreta mal y que eso ya no me parece correcto. Cuando él nos dice literalmente, cuando le preguntan sobre las contraindicaciones del Sport, dice, y lo más raro que se puede ver con precursores del óxido nítrico y que solo he visto esto en pocas veces en la literatura,
Es decir, que no lo ha visto en su experiencia personal, en sus tratamientos personal, sino que viene referido en algunos sitios en la literatura, son personas con ciertas enfermedades autoinmunes, como la artritis autoinmune, en que podría tener un aumento del dolor. Y ese aumento del dolor no podemos echarle la culpa a ese aumento del óxido nítrico, a ese aumento de radicales libres, porque el efecto siempre antioxidante de neutralización de los radicales libres va a ser 20 o 30 veces superior al efecto que pueda provocar un mínimo aumento de radicales libres. No. Sí le podemos echar la culpa, como es natural, a que esa cantidad mayor de glutatión que se produce va a liberar muchas toxinas. Si mejora la circulación sanguínea, va a llegar en más cantidad a estas células, se van a liberar muchos tóxicos y se van a liberar muchos metales pesados y muchas de las cosas que nos están provocando ese dolor articular y que son siempre dolores pasajeros y que después van a menos. Que me parece que cuando aparecen esos dolores, pues en vez de 2 sobres le doy uno y cuando empiezan a desaparecer le aumento otra vez a 2, pues sí, perfectamente, para que no se liberen toxinas tan rápidamente. Pero echarle esa culpa al óxido nítrico no me parece bien. Él termina diciendo que esto no lo ha visto, que algunas veces en la literatura se han encontrado gente que decía que podría ser que, y él dice, la mayoría de las compañías que promueven suplementos de óxido nítrico ni siquiera mencionan esto. Pero nosotros no somos precursores del óxido nítrico, que es un radical libre, no. Nosotros somos un antirradical libre, un estimulador del glutatión. Y nuestra función, por mucho que pueda eh, producir una mejora en la circulación sanguínea y en la oxigenación de los tejidos, por mucho que podamos provocar esa mejora a través de un poquito de óxido nítrico, nuestra labor antioxidante y neutralizador de radicales libres es 20 o 30 veces mayor. No podemos echarle la culpa a esto. Lo que pasa es que me fastidió mucho porque cuando dicen que uno lo ha escuchado, que no lo ha visto. Yo sí lo he visto en mis pacientes. Que uno ha escuchado que Jimmy Goodman dice que eso está contraindicado, no me parece correcto. Voy a volver a leer lo que dice Jimmy Goodman literalmente. Dice, cuando habla de las enfermedades autoinmunes y el Immunocal Sport, dice, y lo más raro que se puede ver con precursores del óxido nítrico y que solo he visto esto pocas veces en la literatura y no por experiencia personal porque él no la ha visto, son personas con ciertas enfermedades autoinmunes como la artritis autoinmune en que podría tener un aumento del dolor temporalmente por esa mayor liberación en principio, para mí, no de radicales libres, sino de toxinas. La mayoría de las compañías que promueven suplementos de óxido nítrico ni siquiera mencionan esto. Compañías que promueven la liberación de óxido nítrico, que pudiera llegar a ser un radical libre cuando está en mucha más concentración de la que aquí vamos a provocar, pero que nosotros no somos un producto que provoque la liberación de óxido nítrico. Nosotros somos un antioxidante, neutralizador de radicales libres. Y que secundariamente el sport va a mejorar la circulación. Entonces, no puedo estar de acuerdo con estas afirmaciones de que el Immunocal Sport tenga contraindicaciones. Ya os comento que si no se necesita una receta para el platino, o para el sport o para lo que sea, es simplemente porque los productos naturales no necesitan receta. Y el cuerpo es suficientemente sabio para coger lo que necesita y lo que no, echarlo. Igual que cuando tomas una dieta Gerson y tomas 40 o 50 zanahorias al día, o tomas los 18 gramos de vitamina C que aconsejaba Linus Pauling. No, no es correcto. Ahora bien, con Inmunocal, y después también se está metiendo demasiado miedo en cosas que no me parece lógico. Para mí, el 80 al 90% de pacientes empiezan con un batido. Y si les sienta bien, estoy hablando de personas que están enfermas y necesitan 2 o 3 batidos al día. Empiezan con un batido y si les sientan bien, en 3 días le estoy metiendo un segundo, o en 4 días le estoy metiendo un segundo. Y cuando sienta mal, no sienta el segundo, sienta el primero. Ahora vamos a ver el por qué. En un 5 en un 10% de las veces en que me dicen, me ha pasado esto o lo otro, ahora veremos por qué, inmediatamente bajo a medio sobre a un sobre. Y vamos a ir aumentando muy poquito. Cada 3, 4, 5 días, de medio sobre o de sobre en sobre. Y el termómetro lo tiene, tú le vas a decir, mira, yo creo que podemos hacerlo de esta forma, pero que el termómetro lo tienes tú. Tú sabrás cuando te estás sentando bien. Puede ser por 2 razones. Una,
porque estemos muy intoxicados por muchos productos. Y entonces haya que ir liberándolos poquito a poco. El caso más extremo es autistas, en donde subimos de media cucharadita en media cucharadita, dependiendo de la edad y de muchas cosas, pero damos media cucharadita en un yogur, en leche, lo que tú quieras. ¿Le está sentando bien? Pues dame 3/4 de cucharadita o dale una cucharadita entera. A la más mínima sintomatología, principalmente para no causar miedo, espérate, no suba, no deje el tratamiento, pero no suba. Vamos a acostumbrarnos hasta que podamos seguir con este tema. Esto sí nos puede hacer que subamos de sobrencito en sobrecito, incluso de medio sobre en medio sobre, a la más mínima molestia. Son lo que llamamos las crisis curativas y decimos que benditas crisis curativas. Pero también hay otro problema y es que el efecto secundario más frecuente que tiene la cisteína son problemas digestivos. Es flatulencia, hinchazón abdominal, malas digestiones, etcétera, etcétera. Y ahí sí tenemos personas que tienen una sensibilidad especial. Entonces yo empiezo con un batido. Oye, me has sentado regular, espérate un sobre. Oye, me has sentado regular, medio sobre. Esa es otras circunstancias en las que aumento el tratamiento poquito a poco. Lo que pasa es que si esto me ocurre en menos del 5% de las veces, el 90%, el 95% de las veces, yo digo, empieza mañana con un sobre tal y un sobre tal. Eh, es verdad, por ejemplo, que cuando estamos hablando de una persona de más de 50 años, que su finalidad principal es la prevención de enfermedades, que lo fundamental es la revitalización, el efecto anti-aging. A mí, y ahí estos son cuestiones particulares. A mí me gusta mucho el Sport y el platino, mucho. Estaba hablando hace poco, me comentaban que Cholco le gustaba más el azul y el platino. Digo, bueno, y a Mauricio Domenzain le gusta el azul, el platino, el Sport, el booster naranja y el booster rojo, y lo toma todo junto, lo que él llama la bomba. Y se lo toma todo junto. Entonces, yo particularmente por la mañana hago esto, hago lo de Mauricio, me lo tomo todo junto. Pero a mis pacientes es frecuente, a nivel anti-aging, a nivel de todo, que yo les mande un batido al día de platino y Sport con un booster naranja, que lo van a notar muchísimo y que en una semana o 2 semanas dice, oye, qué bien me sienta esto, qué maravilla, ¿cómo es? Estoy con un batido al día. Sí es verdad que cuando tengo más enfermedades que van a tomar 2 batidos al día, 3 batidos al día, sí es verdad que entonces muchas veces recurrimos al azul y al plata. Y también es verdad que hay muchas veces que muchísimos pacientes mandamos platino y Sport por la mañana y platino y Sport por la tarde, con un booster naranja por la mañana. Fibromialgias y muchas artritis y muchos problemas de esto. Y estamos dando una cantidad de cisteína enorme. Y cuando se produce la más mínima problema, entonces quitamos el segundo batido, nos quedamos con el primero y no nos quedamos con el primero, nos quedamos con un sobre, que es el azul o el plata. Me da igual. Y entonces dejo para introducirlo posteriormente, a los 3 o 4 días o a la semana, cuando ya no le haga efecto, el Sport o el Plata si ha empezado por el azul. Y paso a un sobre. Y en casos excepcionales de molestias, principalmente digestiva, flatulencia y 20.000 historias, entonces sí puedo empezar con aumentando de medio sobre en medio sobre. Un caso especial es el tema de hipertensos y diabéticos. En ambos casos, en ambos casos, tanto el plata como el Sport, sobre todo el Sport en hipertensos y el plata en diabéticos, pueden darle picos al principio de aumento de la tensión o de la diabetes, pero son picos nada más, que después tienden a normalizarse muy pronto e ir a la baja y ir a mejor en muy poco tiempo. Pero en estos casos, si no queremos tener ningún tipo de problemillas con ello, empecemos con el azul y empecemos 3 o 4 días con el azul por la mañana, con el booster naranja, porque a mí no me desagrada, pero hay mucha gente que les resulta muy desagradable solo el azul solo, y entonces prefiere mezclarlo con algo. Después le metemos a los 4 días, 5 días, el azul por la tarde, que muchas veces le decimos, mira, échalo en un poquito de leche fría, en un yogur, en un flan, en algo, si no te gusta, para el sabor. Y a la semana o 10 días empezamos a incorporar el platino o el sport. Y más que nada por no liberar esas toxinas que me provocan esos picos, que a ellos les asusta y a mí muy poquito, porque yo sé que después tienden a normalizarse. Es decir, yo tengo ya experiencia bastante con hipertensos en los que cualquier pequeño aumento al principio, después en muy poco tiempo tienden a normalizarse y no tiene ninguna importancia. Pero sí quería decir en cuanto a contraindicaciones, es un producto natural, no necesita receta. Y si no necesita recetas, porque no podemos hacer daño.
y no existen contraindicaciones. Y me parece que buscarle esas contraindicaciones en las enfermedades autoinmunes es tergiversar completamente las palabras de Ginny Goodman, que las he leído 2 veces y ya no creo que necesite leerlas una tercera. Es tergiversar completamente las palabras de Ginny Goodman. No existen contraindicaciones. El cuerpo es sabio, lo he comentado con muchos médicos en Inmunocal y lo comentaba hace muy poco tiempo en una reunión que tenía con Ainhoa también. El cuerpo sabio coge lo que necesita y estamos hablando de un producto natural que no tiene contraindicaciones. Pero perdón, sí podemos tener, sobre todo al principio, algunos molestias, efectos secundarios por eliminación muy rápida de toxina, detoxificación acelerada, en cuyo caso, ya os comento, por esta acción quelante del grupo sulfidrilo, en cuyo caso vamos a no aumentar, reducimos sobres y vamos aumentando los sobres poco a poco a medida que el termómetro lo tiene el paciente. El caso más llamativo son autistas y personas muy intoxicadas por una cantidad de fármacos o una cantidad de todo. Lo que ocurre es que si esto me pasa en menos del 5% o el 10% de los casos, no voy a empezar con todos a igual, no. Sí es verdad que yo no le meto dos, he visto mucha gente que lo hace, porque tienen cáncer, tienen cosas malas y empieza con 2 batidos, 3 batidos diarios ya, todo de golpe. No, yo empiezo con uno. Y si tengo problemas de crisis curativas o de intolerancias, no lo voy a tener con el segundo batido que se lo meto a los 4 días o los 5 días o a la semana. Lo voy a tener en el primero. Y con el primer batido, si en 24 horas, en 48 horas me llaman, oye, que tengo estas molestias, espérate, no sube y de los 2 sobres bájame a uno. Y excepcionalmente, porque es excepcionalmente, en 2 años ya ha habido una persona, o ninguna, pero una persona como mucho, han dicho, no, empieza con medio sobrecito. ¿Y cómo voy aumentando? Yo eso te lo voy a decir. Cada 4 o 5 días que estés con medio sobrecito sin ninguna molestia, me metes el otro medio. Pero que sepas que el termómetro lo tienes tú. Que si cuando has metido el otro medio sobre tienes molestia, baja. Y ve haciendo que tu cuerpo poco a poco, vaya eliminando esas toxinas y acostumbrándose a este producto. Esto por un lado. Sí. Segundo, es verdad que el problema de las molestias digestivas es un coñazo. Las personas sensibles, no hay alergias. Las alergias es cuando necesitas urbasón, cuando tienes un edema de glotis, cuando tienes que ir rápido a urgencias porque te has puesto. No, no existen alergias. Sí existen a veces intolerancias. Las intolerancias son un rollo. Las intolerancias son un rollo. El paciente tiene muchas molestias digestivas y yo creo que hay muchos abandonos de tratamiento por estas molestias digestivas. Cuando se presentan intolerancias, esas molestias digestivas de las que hablamos, y que en mi experiencia tienen poco que ver con enfermedades que tengan de un Crohn o de una diverticulitis o algo por el estilo, sino no tienen relación con enfermedades digestivas, sino con sensibilidad que tienen esas personas a estas historias y abandonan muchos tratamientos a la más mínima. Espérate, empieza con medio sobrecito. Y si te da la lata, échalos en un yogur. Lo normal es que en 10 días, una semana, 10 días, está tomando un sobre entero, empieza con el segundo y habéis retrasado el tratamiento esos 10 días, 15 días. Pero a la más mínima, uno empieza por dosis muy pequeñitas. Pero yo de entrada siempre empiezo, y en una persona adulta, el primer batido de 2 sobres y un booster, eso empieza del tirón. ¿Por qué? Pues porque en el 90% de los casos no tengo problemas. La diabetes. Vamos a ver, si yo pudiera escoger usar Inmunocal solamente en un tipo de pacientes, cogería diabéticos. Son los que tienen más problemas con los radicales libres. Tanto la tipo 1 como la tipo 2, hablaremos de la tipo 2 ahora después, pero la tipo 1 sobre todo tiene una cantidad de radicales libres enormes. Fueron lo que hizo que se atrofiaran esas células beta del páncreas y dejen de producir insulina. Pero el mayor problema que tienen los diabéticos, que ya se controlan bastante bien, no es esto, es la cantidad de efectos secundarios que tienen después de retinopatía diabética, de problemas circulatorios, de úlceras varicosas y de problemas en muchas partes del cuerpo por ese exceso de radicales libres. Es decir, contrólame la diabetes, pero sobre todo vamos a prevenir todos los efectos secundarios que tiene la diabetes con el tiempo.
En la diabetes tipo 2, aparte de haber habido una agresión al páncreas en donde las células beta, muchas de ellas ya no funcionan como tienen que funcionar, está claro que las células betas tienen que trabajar cuando se toma hidrato de carbono. Todos los hidratos de carbono se transforman en azúcar, en glucosa, que estimula la producción de insulina por parte del páncreas. Entonces, si el páncreas está delicado, pues en ese sentido, pues cuando algo está delicado, lo que hace es mandarse a reposo. Te mandan a la cama, te ponen el brazo así en un caballete si tienes problemas en el hombro o en el codo, lo que la parte a nivel digestivo, siempre, este niño no come. Y hasta que no te morías de hambre, no te daban otra vez comidita y además era sopita de pescadito con arroz en blanco y ya cuando tenías hambre estabas curado. Es decir, cuando hay algo que está malo, lo que hay es que dejarlo en reposo. Y dejar el reposo en el páncreas quiere decir no darle hidratos de carbono. Todos se van a transformar en glucosa. Entonces, la dieta keto, en la que tomas verduras de las que crecen por encima de tierra, que no estimulan la producción de insulina, y después tomas proteínas y grasas, es maravillosa. En muy poco tiempo, en 3 meses, 4 meses, esa diabetes tipo 2 ha dejado de tomar pastillas, de pincharse y de todo. Y con Inmunocal, además, cada vez hay más estudios que te dicen la cantidad de células madre que tienes en el páncreas que pudieran regenerar esos islotes de Langerhans encargados de producir la insulina. Es decir, que en principio en los diabéticos para mí Monocal maravillosamente bien. Ahora, en un diabético importante, sí. Sobre todo tipo 1, sí. Vamos a empezar con el sobrecito azul, uno al día, con el booster naranja, ahí verde. Vamos a meter el segundo azul a la semana y vamos a ir metiendo después el plata de medio en medio. Y vamos a tardar por lo menos 15 o 20 días en tener el tratamiento de esa persona que depende de cómo sea, va a tomar un batido por la mañana y un batido por la tarde en el 80% de las veces, ¿vale?